dedicando este estudio pequeño para que por los hijos de él, todos aquellos, incluso los secuestrados que se encuentran todavía en el pueblo de Israel, sean rescatados, que la guerra que no quiere parar y que para y no para, que siguen todavía agrediendo, mandando misiles, y que tantas cosas que se vayan terminando, que vaya teniendo paz el pueblo de Israel, y sobre todo también por los segundos de este pequeño estudio, que sea enviada la Refuah Shelema completa para todos y cada uno de los que estemos estudiando en el grado según como se esté necesitando, y que todos tengamos esa presencia divina junto con nosotros, porque donde hay presencia divina no hay enfermedad. Recordemos cuando iba el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, todos aquellos que estaban enfermos se sanaron milagrosamente, los ciegos vieron, los cojos andaban, no había enfermos. ¿Por qué? Por la presencia divina simplemente. Vivían en una burbuja extraordinaria, en la cual en esa burbuja era impresionante, ahí tenían todo lo que necesitaban. ¿Sí? No tenían calor, no se desgastaban sus ropas, no tenían hambre. Bueno, si tenían hambre comían, tenían el alimento, tenían tantas cosas, tenían el agua, las nubes de gloria y tantas cosas que se tenían. Un Edén prácticamente portátil en el cual iban, pero sobre todo la presencia divina, que así también en cada momento que tengamos esa presencia divina, todos nosotros, que esa presencia divina nos dé esa salud, esa refúa, y esté con nosotros dándonos entendimiento, conocimiento, porque no es lo mismo entendimiento que conocimiento, ¿verdad? Entonces, que nos dé la jogma también, esa sabiduría, y que vamos teniendo y creciendo en los caminos de Kadosh Baruj Hu. Hoy tenemos una porción extraordinaria, muy ilustrativa, y un mensaje con muchos mensajes, no uno, sino muchos mensajes muy extraordinarios. Yo quiero ir empezando con leerles a ustedes una moral del Sefer HaHasidim, del capítulo 6. Dice: la sabiduría es el silencio. La palabra vale un selá, y el silencio 2 selá. Cuando hablo, me arrepiento, pero cuando callo, no me arrepiento. Mientras que no hable, mis palabras me pertenecen, pero luego de hablar, las palabras me dominan. Te dará misericordia y será misericordioso contigo, según Devarim 13:18. Quien se apiada de las criaturas será apiadado del cielo. Mas quien no se apiada de las criaturas, ¿qué diferencia hay entre él y un animal que no se preocupa por el bienestar de sus compañeros? Dijo el sabio: quien siembra odio cosechará arrepentimiento. El final de los pleitos es la pesadumbre. Aguarda un poco y luego no te arrepentirás. La burla quita el temor y deriva al incesto. Todo quien se mofa caerá en el infierno. No merita recibir la providencia divina, como han mencionado nuestros sabios. ¿Para qué se va a vengar la persona de su enemigo? En lugar de adquirir un mérito, quien se perfecciona entre él y su creador, y el Eterno lo arreglará con las personas. Baruch Hashem. Unos consejos extraordinarios
que nos deja el Sefer Hasidim de Rabbi Yonah, que nos da unos consejos extraordinarios de vida, en el cual pues uno puede estar caminando teniendo siempre una mentalidad de saber cómo comportarse en esta vida que el bendito sea nos permite estar en ella. Hoy tenemos esa parashá de Korah impresionante, y como bien dice, como lo que empezamos a leer ahorita del Sefer Hasidim, hablándonos del silencio, de lo cuánto vale mejor callarse. Hay dichos en México también que se dice, como dice se fue ahorita, un dicho parecido. ¿Se acuerdas de Miriam? En boca cerrada no entran moscas. Exacto, sí. En boca cerrada no entran moscas. Entonces, ¿por qué estamos mencionando? Calladito te ves bonito. Otro calladito te ves más bonito. Sí. Korah. Que calla o diga. Ándale, sí. Korah, ¿qué cosa hizo? Korah empezó a hablar. Empezó a sacar muchas palabras de su boca, que después esas palabras lo llevaron a él, y no solamente a él, sino a una cantidad impresionante de grandes hombres. Los llevó a la nada, no sé, a la tumba, a la ruina, ¿cómo podemos decir? No sé. ¿Por qué? Por empezar a hablar y meter ideas que van acompañadas de pensamientos en los cuales definitivamente no tenían sostén dentro de la Torá, porque con tantos milagros que una vez estuvieron viendo desde las pruebas de las plagas en Egipto, y la salida tan imponente, la partida del mar, el maná en el desierto, la lluvia, el agua del manantial de Miriam y muchas cosas más, y solamente con voltear y ver a un lado de uno, como mencionábamos hace un momento, era un paraíso en el cual iban. Haber conocido a tantos y tantos hombres o personas que estaban lisiados y verlos caminando como si nada, cosas así que en cada momento pueden estarse mirando. Y aún así, después de todo esto, estar maquinando en esa mente cómo poder obtener más. Y como leemos ahí que acerca de Korah, cuando se abre la tierra y los consume, dice que Korah se fue junto con toda su riqueza, lo cual nos está hablando de una riqueza material en la cual nos indica que no le faltaba nada de lo material. Él podía tener todo, y ese es uno de los grandes peligros que enseñan los sabios de una persona cuando tiene una riqueza que el Creador bendito le otorgue, y si no sabe canalizar esa riqueza para bien, entonces esa misma riqueza le puede conducir a la persona a tener, ¿qué cosa? Puros desastres, ¿verdad? De ser una persona que se empiece a quedarse hueca por dentro, y que solamente le empiece a dominar lo que son la vanidad, las cosas banales en sí, definitivamente. ¿Sí? Entonces, Korah, vemos nosotros que envuelve a toda aquella comunidad, y sobre todo a la tribu de Rubén, que es la tribu que se encontraba vecina, porque si recordamos cuando hablamos de dónde estaban ubicadas las tribus, y para eso es también razón de que la Torá nos enseña cómo estaban ubicadas, quiénes estaban al este, quiénes estaban al oeste, quiénes estaban al sur, y al norte, y así sucesivamente. Y también nos enseña cómo quedaron distribuidas las familias levitas, 3 familias.
Sí, las tres familias levitas que se componían de Kehat y Gersón y Merari. Entonces, son tres familias, pero de las tres familias hay una familia que está más apegada todavía con los caminos del Eterno y que es la familia de Amram, de los quejitas. Y de esa familia surge y nacen esos dos héroes y grandes líderes, grandes personas que hasta en todo momento siempre se hablará son conocidos en todo el mundo, Moshe y Aarón, ¿sí? Esos dos personajes que son tan extraordinarios y que fueron, si no fuese por ellos y el carácter que tenían, ahorita no existiría pueblo, no existiría Torah, no existiría nada y posiblemente ni la misma humanidad, no sabemos. Pero gracias al carácter que ellos tuvieron y al amor que ellos sintieron por Kadosh Baruj Hu, llevaron a cabo ese liderazgo tan fuerte y el Eterno bendito nos otorgó esa Torah divina, esa Torah que nos ilustra y nos conduce en nuestras vidas y que aún así conduce incluso hasta las personas que no creen ni siquiera en Kadosh Baruj Hu. Hablando de los gnósticos, por ejemplo, que vemos que las personas, un gnóstico muchas veces es hasta más educado que una persona religiosa. Y esa educación no la tiene solamente por los libros que estudia, que no son de teología ni de hablan de religión ni nada, sino simplemente por el carácter que tienen dentro de ellos de saber o de tener esas partes de la divinidad de Kadosh Baruj Hu, que nos otorgó digamos así, dentro de su ADN. Entonces, tenemos a Korah llevando una rebelión en la cual poco a poco fue hablando a espaldas de Moshe y de Aarón, hablando con Nadab y Abihu, que eran dos personas que siempre estuvieron como enemigos de Moshe Rabenu, que se sabe según los libros, ellos nunca fueron esclavos, Nadab y Abihu de la tribu de Rubén, nunca fueron esclavos. Desde que estaban en la esclavitud, ellos eran capataces, eran los que maltrataban al pueblo mismo, eran los que le exigían al pueblo para ellos tener y lograr privilegios. Por eso es que cuando Moshe Rabenu está en Midian, le dice el Eterno, ya murieron los que ¿cómo se dice? Los que te asediaban, refiriéndose a Datán y Abihu, a Datán y sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque habían caído, se les había acabado el dinero, la riqueza que tenían, y por eso dice que una persona que no tiene riqueza se considera un hombre muerto. Así como Jacob vino cuando lo iban a matar, cuando iba huyendo de Esab, que el hijo de Esab lo agredió en el camino y le dijo él, quítate, llévate todo y yo voy a quedar sin nada y dile a tu papá que me mataste, pues un hombre sin nada es un hombre muerto. Así ellos, Datán y Abiram, están ahora sin nada. Ellos de todas maneras no tienen, pero están enemigos de Moshe Rabenu, siempre, ¿cómo se dice? Deseando lo que Moshe Rabenu tenía. Si estaba en el palacio, ellos querían tener el puesto que tenía Moshe de príncipe. Y si no lo tienen, lo acusarán. ¿Para qué? Para que le hagan algo. Ahora lo siguen agrediendo a Moshe y se juntan con Korah. Bueno, pues se hace un equipo muy pesado en el cual Korah se encarga de estar hablando sobre ellos. Y así convencen a toda una comitiva de 250 hombres, sin contar a Aarón, que también era de la tribu de Rubén, como bien dice el texto 1 del capítulo, en el cual nos va a ir diciendo ahí, el capítulo 16, verso 1 me parece que dice, pero dice Korah, hijo de Ishar, donde nos está diciendo de quién era y de dónde vienen para saber el lugar que están teniendo. Korah, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Leví,
y Datán y Abiram, hijos de Eliab también, y On, hijo de Pele, de la tribu de Rubén. ¿Por qué nos está hablando todo esto? Ellos, después de que forman esa comitiva,